les decía, se hace necesario el uso de una estructura de selección múltiple. Lo que hace este tipo de estructuras es que depende del valor de una variable numérica y entonces entra a alguna de las opciones. La secuencia de instrucciones ejecutada por la instrucción según depende del valor numérico que en nuestro caso pues viene en la variable opción. Dice que la variable según, dice, esta instrucción permite ejecutar opcionalmente varias acciones posibles, dependiendo del valor almacenado en una variable de tipo numérica. Al ejecutarse se evalúa el contenido de la variable y se ejecuta la secuencia de instrucciones asociada con dicho valor. Cada opción está formada por uno o más números separados por comas, dos puntos y una secuencia de instrucciones, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos utilizando nosotros aquí? Entonces, siempre que tengamos un menú de opciones, un menú de programa, es importante utilizar la instrucción según en PSeInt para implementar como tal el menú de opciones. Me había quedado aquí para solucionar la suma, desarrollar la solución de la suma. Pedimos el primer número, lo guardamos en una variable. Ahora le digo escribir, ingresa el segundo número, le digo leer N2 para que guarde el segundo número y entonces ahora sí, le digo suma igual a N1 más N2, ¿sí? Suma será una variable a la cual, mediante el signo de igual, se asigna lo que hay como N1 más N2. En suma aparece mi resultado. Lo tengo que mostrar al usuario. Entonces le digo escribir suma igual coma suma. Vamos a probar el código, que esto esté funcionando. Bueno, aquí me está diciendo que hay una instrucción no válida. Es momento también de ir guardando los cambios de su archivo, ¿no? Ok, esto está bien. Dice, la instrucción de esta línea no se reconoce como instrucción válida. Verifique que la palabra esté correctamente escrita. Si es una asignación, bueno, como alternativa al signo de igual, puedo utilizar operadores y le digo que voy a utilizar el igual. Okay. No debo de tener problema. Vamos a continuar. No voy a solucionar todas las opciones. Eso lo van a hacer ustedes en base al ejemplo que están viendo. De tal manera que entonces aquí tienen que desarrollar la solución de la resta. Ay, perdón, esto deben de ser 2 diagonales para los comentarios. Desarrollar solución de la resta. 3. Desarrollar la solución de la multiplicación. 4. Desarrollar la solución de la división. Y esto es, aquí sí voy a ayudarlos porque hay algo que debemos de tomar en cuenta. Siempre que se realiza una división, debemos de validar que el segundo número, que viene a ser el denominador, sea diferente de 0.
porque si es igual a 0, entonces no puede existir la división. Ejemplo, si yo divido 5 entre 0, eso no puede ser. Entonces tenemos que indicarlo aquí en nuestro algoritmo. Vamos a decirle, voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí porque también necesito dos números para realizar la división. Realiza suma, bueno, lo voy a cambiar por realiza división. Ingresa el primer número, ingresa el segundo número. Vamos a suponer que nuestro segundo número va a ser el denominador. Entonces tenemos que indicar mediante una condicional que sí, entonces desde nuestros comandos, y le vamos a decir si n2 es distinta de 0, tomamos el distinto de operadores y funciones. Si esto es distinto de 0, si esto es distinto de 0, entonces sí se puede realizar la división. Entonces nosotros tendremos que división será igual a n1 entre n2. Pero si n2 es igual a 0, entonces aquí lo único que tendrá que hacer es escribir error, no se puede realizar la división. O no existe la división entre 0. Ya que tenemos esto y que tenemos la división, entonces tenemos que mostrarla. Decimos escribir división igual, coma, y la variable que trae mi resultado, que viene a ser división. ¿Ok? Y aquí ustedes pues tienen que completar también la opción 5, que viene a ser el perímetro del círculo. La opción 6 con el área del círculo. La opción 7, perímetro del triángulo. La opción 8, área del triángulo. Y bueno, ya sabemos que la opción 9 será nuestra salida. Ya no la tenemos que incluir aquí. Estas líneas tampoco las vamos a requerir. Aquí termina nuestro según. Tenemos que indicarle entre el fin del según y el repetir hasta que opción sea igual a 9, escribir, presione una tecla. Le decimos esperar tecla. Y por último, vamos a limpiar aquí la pantalla para que solo me muestre el menú del programa y no la corrida anterior si ejecuto varias operaciones en una sola acción. Entonces le digo aquí, limpiar pantalla. ¿Sí? Guardo los cambios, guardar como, guardo mi algoritmo
le digo fase 1, algoritmo. Lo guardo y lo voy a probar. ¿Sí? Recuerden que este botoncito verde es el de ejecutar, es similar a un play. Me muestra el menú del programa, le digo la suma. ¿Sí? Me pide dos números, 4, ingresa el segundo número, 5. Me muestra el resultado de la suma. Me dice, presione una tecla. Esa tecla significará un enter, por ejemplo, para regresar al menú del programa. Ahora le digo la división, que es la opción 4. Primer número, 4. Segundo número, 0. ¿Qué va a pasar aquí? Que va a comprobar y me va a indicar que no se puede realizar la división, porque el denominador es 0. Presiono una tecla, que sería mi enter, regreso, ahora le digo la resta, o la multiplicación, o la división, o el perímetro, o la opción que quiera. Yo no he terminado de construir todas esas opciones. Eso lo van a realizar ustedes tomando en cuenta el ejemplo que les acabo de mostrar. Si ya quiero terminar mi aplicación, presiono 9 y esto debe de finalizar. ¿Sí? Ya tengo el algoritmo. Esto es mi fase 1, algoritmo, pero también se indica que debe de incluirse el diagrama de flujo. Dice, realiza el algoritmo correspondiente al problema planteado, con todas sus características: captura de datos, ejecución y realización del menú, desarrollo de operaciones, mostrar y realizar las operaciones que se exponen en el menú, que es lo que acabamos de hacer. Diagrama de flujo. Realiza el diagrama de flujo del problema planteado con base en las reglas para la creación de diagramas de flujo presentados en la unidad 1. ¿Qué creen? Que desde PSeInt puedo obtener el diagrama de flujo a partir del algoritmo que ya creé. ¿Cómo lo voy a hacer? En PSeInt voy a hacer clic en menú archivo, le indico exportar, le digo diagrama de flujo, me va a generar el diagrama de flujo, lo guardo, digo guardar. Este es fase 1, diagrama. Lo guardo. Mi diagrama ya fue guardado. Entonces voy a ir armando mi reporte para la fase 1. Abro una hoja de Word y en esa hoja de Word voy a tener el algoritmo, ese algoritmo es todo lo que tengo aquí. Se vale que lo seleccionen todo, lo copien y aquí lo peguen. Ahora el diagrama de flujo. Ese diagrama de flujo está en una imagen que se descargó cuando hicimos el exportar diagrama de flujo. Le digo inserta, imagen desde archivo, diagrama y se agrega. Este algoritmo y este diagrama está cumpliendo con las reglas descritas en los recursos de la unidad 1 en congruencia con diagramas de flujo y algoritmos. Ya tengo mi fase 1. La segunda fase es el pseudocódigo. El pseudocódigo es un lenguaje muy parecido al lenguaje natural.
Dice, para la fase 2, continuamos con la misma situación. Dice, el propósito de esta evidencia es que realices el pseudocódigo a partir del diagrama de flujo y algoritmo efectuado en la evidencia de aprendizaje fase 1, que es lo que construimos aquí. Nos da la misma situación, pero tenemos que generar ahora el pseudocódigo. Dice, haz tu pseudocódigo, pero considera la sintaxis utilizada en el lenguaje de programación C, sentencias de entrada, salida, estructura de datos, de control y operadores. Realiza la declaración de librerías y variables a utilizar, incluyendo su tipo. Incluye el ingreso de datos, es decir, la solicitud al usuario. Okay. Desde el algoritmo creado en PSeInt puedo crear el pseudocódigo. Hago clic en el menú archivo de PSeInt, le indico exportar y le voy a indicar que sea en código C. Me va a indicar dónde lo quiero colocar, entonces ahora le digo fase 2 y esto es el pseudocódigo. Ese pseudocódigo va a quedar en un archivo que puedo revisar en un bloc de notas y ese pseudocódigo generado ya está en C. Con estructuras de control en C. Estas estructuras, por ejemplo, el switch case, opción es la variable, con estructuras para repetir, como el do while, y con la librería estándar del lenguaje C. Ya se tiene el pseudocódigo. Fase 3. Lo que acaban de hacer con el pseudocódigo nada más lo tienen que mejorar, es decir, tienen que buscar compilar ese código en DebC y validar que esté funcionando. Para la fase 3 se pide escribe el programa en DebC, pero ya lo tengo construido aquí en mi algoritmo. Ya lo exporté a código C. Entonces, como ya lo tengo en código C, ya nada más lo voy a compilar en DebC++ y voy a verificar que no tenga errores, ¿sí? Que no haya errores y que dé solución a la situación planteada. Yo no tengo DebC, dado que la computadora personal que estoy utilizando es Mac OS. Una alternativa para Mac OS puede ser la aplicación Xcode, ¿no? O bien utilizar un compilador en línea para probar mi código.
Tengo que empezar. Este es mi algoritmo. Tengo que abrir el archivo de código. Entonces validar que no tenga errores haciendo clic en compilar. Mi programa no tiene errores. Les sugiero que utilicen en Windows DevC para que puedan verificar la solución. Como les comentaba, estoy utilizando una plataforma distinta a Windows, entonces no puedo utilizar DevC. De mi parte sería todo. Creo que con el video para la creación del algoritmo tienen un gran apoyo para solucionar las actividades del curso. Cualquier duda, continúa a sus órdenes. Recuerden que me pueden escribir un correo. Trato de responder de inmediato. O bien a través del chat de Gmail, que es la aplicación de Hangout, me encuentran disponible. Muchas gracias.